Bienvenidos a nuestra primera explicación de clase virtual a través de los videos interactivos de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a explicar un tema bastante básico pero a la vez importante, ya que es el inicio de la jornada de aprendizaje de todos mis estudiantes del idioma inglés como tal. La intención de este pequeño video es explicar tres temas básicos pero muy importantes para podernos desenvolver en un contexto específico. Las descripciones tanto físicas como emocionales mías, de quienes me rodean y de lo que me rodea, así como también de dos tipos de pronombre muy importantes para poder empezar a hablar en inglés de manera adecuada: los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Vamos a comenzar explorando un poco sobre los pronombres personales, al estilo de nuestra academia del VLC, del Virtual Learning Center. Es bastante sencillo. El inglés y el español comparten prácticamente todos los pronombres personales a excepción de uno. Como podemos observarlos, vamos a encontrar yo. En inglés pronunciamos I, esa I latina, va siempre en mayúscula de manera escrita, nunca de manera minúscula. Tú, con tilde, el pronombre. You. Recordemos que la Y se pronuncia como una I latina nuestra. You. Él, el pronombre, se diría he. Ella se pronuncia she. Eso se pronuncia it. Recordemos que la I de ese it no se pronuncia como nuestra I latina, ¿cierto? Alargada, sino es un sonido mucho más corto. Más adelante en otros videos voy a explicar ese tipo de sonido que conocemos como el sonido schwa. Es un sonido más corto, en resumen, y se pronunciaría it. No eat, sino it, porque la pronunciación de eat es un verbo que significa comer. Nosotros significa we, se pronuncia we. Ustedes se pronuncia you, y ahí es donde quiero aclarar un poco. You puede ser singular o plural dependiendo del contexto. La forma más sencilla que tenemos para identificar cuándo traducir del inglés al español you como tú o como ustedes es de manera textual, revisando en el contexto si se habla a un grupo de personas o a una sola, y visualmente cuando estamos hablando de manera directa. Ellos o ellas se pronuncia they. Cabe resaltar que el género en el inglés es prácticamente nulo, por ende tanto ellos como ellas se diría they. Lo usamos como un tipo de sujeto, así que siempre va a ir al principio de nuestra oración en este tipo de casos. Aquí van a encontrar unos ejemplos de un verbo muy importante del inglés. Yo lo denomino el verbo rey. Es el verbo to be. Nos vamos a enfocar en este verbo durante los próximos minutos, entendiendo primero que todo que en español traduce dos cosas: ser o estar. Ambas cosas al inglés se van a traducir como las conjugaciones del to be. Para no alargarnos, una conjugación es básicamente cómo o qué pronombre uso con base en el verbo que estoy utilizando, lo cual en español es bastante complejo. Dependiendo del pronombre se va a escribir el verbo de maneras distintas. En inglés tenemos también una serie de reglas gramaticales para seguir. En el caso del verbo to be, curiosamente tenemos una simplificación. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más sencillo el inglés que el español. Para ser cortos y concisos en español, tenemos doble conjugación dependiendo del uso: ser o estar con cada pronombre. Soy, estoy; eres, estás; es, está para la tercera persona; somos, estamos; o son, están para los plurales. Básicamente hay 10 conjugaciones. En el inglés solamente habrá 3, dependiendo del pronombre. Podemos memorizarlas a través del constante uso o de la práctica. I am significaría yo soy o yo estoy. You are significaría tú eres o tú estás. She is, ella es o ella está. He is, él es o está. It is, noten cómo nuevamente el sonido es corto. It is. Eso es o eso está. El uso de it es bastante común en el inglés, aunque en el español, sea un poco más contextualizado y un poco más extenso. We are, nosotros somos o estamos. They are, ellos o ellas son o están. Recordemos que ese you are en el contexto plural puede ser ustedes son o están. El español castellano tiende a comunicarlo como el famoso vosotros, pero en el español latino sería ustedes. Para negar tenemos dos formas.
Bien podemos simplemente agregar un not después de lo que vemos en la parte positiva. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, or they are not. Lo que va a suceder es que en los contextos informales vamos a poder hacer algo que se llama abreviar. Es algo muy común que se utiliza en el inglés para cortar nuestras palabras y demorarnos menos a la hora de hablar o expresar nuestras ideas. Pronunciaríamos I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. El término de las preguntas me gusta verlo como un enroque del ajedrez. Para los que conocen el ajedrez van a entenderlo con facilidad. Quienes no lo conocen, consiste básicamente en una jugada defensiva del ajedrez. Esto a su vez requiere que modifiquemos dependiendo del contexto del juego. El rey y la torre intercambian sus lugares. Como les había dicho anteriormente, el verbo to be para mí es el verbo rey del inglés. Entonces vamos a tomarlo como el rey, lo que conllevaría que el sujeto de la oración o este pronombre personal que estamos aprendiendo sería la torre. You are, hacemos el enroque, se convertiría en are you. Is he, is she, is it, are we, are they. Lo único que faltaría sería el complemento. Cabe resaltar algo muy importante en términos de estructura gramatical. Como pueden notar, no hay símbolo de apertura, de interrogación. Esto es porque el inglés ha escogido que su símbolo de apertura de interrogación sea ese verbo to be en este caso. Los vamos a denominar a esos verbos porque más adelante van a haber otros que funcionan igual, como verbos auxiliares, verbos de apoyo, que ayudan a la oración en cuanto a negaciones y preguntas para que tengan sentido. En este caso no usamos ese símbolo, sino que el verbo auxiliar, al verlo al principio de la oración, va a podernos dar a entender que es una pregunta. Después del sujeto irá cualquier tipo de complemento que nos permita expresar mejor el contexto o a lo que nos referimos. Are you single? ¿Eres soltero o soltera? Is he at home? ¿Él está en casa? Is she a doctor? ¿Ella es una doctora? Is it easy? ¿Eso es fácil? Are we friends? ¿Somos amigos? Are they married? ¿Ellos están casados? Noten cómo el contexto iría al final antes del símbolo de interrogación. Recordemos que a la hora de preguntar, este tipo de preguntas específicas que tienen auxiliar, sujeto y complemento son preguntas cortas, cerradas. Por ende, la respuesta será una respuesta corta. Utilizamos yes o no, dependiendo del caso, y luego la afirmación o negación, dependiendo de cómo corresponda. En los ejemplos que vemos aquí tenemos Are you free tonight? ¿Estás libre esta noche? Yes, I am. Sí lo estoy. Is she Carla? ¿Ella es Carla? No, she's not. Ella no lo es. Tenemos un par de ejemplos dentro de contextos reales. I am Chris, nice to meet you. Soy Chris, encantado de conocerte. Ese nice to meet you lo explicaré en otro video. Hace parte de otra forma de utilizar el verbo meet. Segundo ejemplo, she's not Sophie, she's Vanessa. Ella no es Sofía, ella es Vanessa. Ejemplo 3, are you friends? Yes, we are. Nota cómo pregunté con you y respondo con we. Esto se debe a que ese you en contexto sería ustedes. Responderíamos con nosotros de manera lógica. Are you friends? Yes, we are. Y por último, para poder complementar el conocimiento del presente simple del verbo to be, ya que muchas preguntas comunes en entrevistas personales, en conversaciones que recién están empezando con una persona que quiero aprender, de la cual quiero aprender, o una persona que quiero conocer, requiere el uso de los adjetivos posesivos. Es bastante sencillo, aunque el nombre sea muy técnico. En realidad hablamos de este tipo de pronombres que en español marcan la posesión de un objeto, es decir, que algo me pertenece o le pertenece a alguien. Ejemplo, mi casa, tu carro o su gato o su cara. Aquí tenemos una tabla que nos permite entender qué posesivo será el correspondiente para cada pronombre personal. En el caso de I sería my, como my house. Your sería el de you, como your friend, por ejemplo, tu amigo. Y aquí empieza a suceder algo curioso que es más del español que del inglés, y es el hecho de que el posesivo su
tienen muchas formas de usarse en inglés. Son mucho más específicos o explícitos en inglés a la hora de marcar el tipo de persona que utiliza ese posesivo. Ejemplo, he sería his, she sería her, it sería its, we sería our, que está solito, you sería your, pero en plural, y they sería their. Pero en español, his, her, its, your y their, your en el caso del plural, no del singular, usan su. Esto se debe a que el español es mucho más laxo a la hora de utilizar ese posesivo, pero en el inglés requerimos mucho más especificidad para saber de quién hablamos. Aquí vuelve lo mismo que mencionaba antes, de tener mucho cuidado con el contexto de a quién nos referimos para usar el posesivo correcto. Es un error bastante común de los principiantes en el aprendizaje del inglés utilizar su como your, ¿cierto? Independientemente de cuál sea la persona. Hay que tener mucho cuidado porque cada persona tendrá su propio posesivo. Algunos ejemplos serían en la típica pregunta de What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y al preguntar con your, tú, pues respondería con my, me. What's your name? My name is Mike. Aquí conjugamos todo. WHs, que son adverbios interrogativos, los explicaré más adelante. Your, que es el posesivo. La pregunta como tal con el verbo to be, porque tengo esta abreviación del what's, que es básicamente what is. Y la respuesta sería sujeto, verbo, complemento, que es nuestra guía, para responder con el verbo to be. My name is Mike. Is that her computer? Ese es su computador, o sea, de ella, her. No, it's not. No lo es. Are we in their house now? ¿Estamos dentro? ¿Estamos en su casa ahora? No, we are not. No, no lo estamos. Cuidado con las preposiciones. Cada preposición puede tener un significado distinto dependiendo del contexto. En este caso, in hace referencia a dentro del lugar. Hasta aquí la explicación. Cualquier duda, consulta, pregunta que puedan tener, déjenla en la caja de comentarios, me escriben por el grupo de WhatsApp o en su defecto un mensaje interno y con gusto podré ayudarles con más ejemplos, con alguna guía o explicación adicional que requieran. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video.